Buenos días. Le damos la cordial bienvenida a todos y todas las que se han conectado esta mañana para dar inicio al seminario, a la Semana de la Mediana Minería, una actividad organizada por la Sociedad Nacional de Minería, que en 5 jornadas va a analizar las características y el rol que está teniendo este sector productivo en el desarrollo minero y económico del país. Esta actividad de la Semana de la Mediana Minería se inserta en el marco de las actividades del mes de la minería, que ya este es como el lanzamiento de esta actividad, que en el caso de la Sociedad Nacional de Minería contempla este seminario hasta este viernes 4 de agosto. El próximo 10 de agosto, la celebración del Día del Minero en la localidad de Salamanca, y el 31 de agosto próximo, la tradicional cena anual de la minería. ¿Por qué hemos decidido realizar esta semana de la mediana minería? Por el importante rol que está tomando este sector productivo, las particularidades que tiene y sus desafíos. Y tanto en términos de su escala, la innovación que ha ido incorporando en materia tecnológica y su relación con las comunidades donde se emplaza, que también ha jugado un rol relevante en el desarrollo de este sector productivo. Para dar inicio a esta semana de la mediana minería, quiero dejar con ustedes a don Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Muy buenos días a todos y todas quienes virtualmente nos acompañan esta mañana. Quiero agradecer especialmente su presencia en esta jornada inaugural de la Semana de la Mediana Minería, que hemos llamado la mediana minería, sus características y rol en el futuro minero del país. Tal como hemos comentado con varios de ustedes, la mediana minería no tiene muchas instancias como esta, donde poder reflexionar sobre su rol en la industria nacional, dar a conocer su desarrollo, sus experiencias de innovación y también sus dolores y dificultades para continuar aportando al crecimiento de nuestro país. Pensando justamente en eso, es que la Sociedad Nacional de Minería encargó el estudio que conoceremos en esta primera jornada, que como verán, nos muestra un sector pujante, que a diferencia de la gran minería, está incrementando su producción, es reconocido en las comunidades en que se emplaza, además, y aporta permanentemente a las economías locales. En los días siguientes vamos a ver otros temas, tales como la mediana minería y su camino con ENAMI, el mercado del cobre, TCRC y la mediana minería, innovación, nuevos procesos y la mediana minería, para terminar el último día, el viernes, con un panel sobre la mediana minería y sus desafíos que transmitiremos vía EMOL TV. Chile tiene el gran desafío de abastecer de minerales al mundo y así poder satisfacer la mayor demanda que a futuro la electromovilidad y el cambio climático requieren. Es con más minerales que podremos avanzar y ahí es donde la mediana minería tiene una tremenda oportunidad. Creemos que difícilmente se presentarán nuevos grandes proyectos y los actuales presentan disminución de leyes y mayores costos de operación, lo que constituye una oportunidad para la minería mediana, que por su escala puede ejecutar más rápidamente proyectos que no pueden realizarse a una escala mayor. Además, puede trabajar en zonas geográficas del centro-sur del país con una intervención mucho menor en el ambiente. Fundamental es entender que un sector como la de mediana minería, si se mantiene absolutamente sobreregulado como es hoy, llegará tarde para aprovechar la oportunidad que se le presenta. En general, estas son operaciones que no responden al concepto de vía útil como se entiende en los proyectos de la gran minería. La vía útil de estos proyectos se va construyendo por fases, que contemplan periodos de 3 a 5 años, llegando a explicar operaciones por más de 25 o 30 años, o 50 años, como la planta de Semina en Catemu, que recientemente tuvo tantas dificultades para obtener su extensión precisamente de vía útil. La normativa actual obliga a que cada fase sea tramitada independientemente, lo que por cierto no es justo ni conveniente, ya que se trata de la misma mina, la misma planta, en muchos casos los mismos volúmenes de tratamiento, los mismos procesos y hasta los mismos trabajadores.
Es una realidad que esperamos que la autoridad y el poder legislativo atiendan para permitir el desarrollo del sector de la mediana minería con una normativa que le permita continuar aportando al futuro del país y que, como hemos propuesto recientemente al ministro de Hacienda en una agenda pro crecimiento, puede redundar en mayores recaudaciones tributarias sin elevar aún más las ya elevadas tasas impositivas. Finalmente, quiero agradecer nuevamente vuestra asistencia y la participación de los panelistas y moderadores que nos acompañan y apoyan durante toda esta semana de la Mediana Minería 2023, cuyos análisis y conclusiones serán un aporte para facilitar la labor de este importante sector de la industria nacional. Muchas gracias y les deseo a todos una semana muy exitosa. Damos las gracias al presidente de SUNAPI, don Jorge Riesco, y a continuación vamos a dar la importancia que tiene también el Ministerio de Minería en la fijación o elaboración de políticas públicas, del saludo de la ministra de la cartera, Marcela Hernández. Muy buenos días. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo esta invitación que me hizo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, el señor Jorge Riesco, a este encuentro tan importante para el sector y que está dando el puntapié inicial al mes de la minería. Como todas y todos sabemos, el sector minero tiene un rol fundamental en la economía de nuestro país. Y cuando nos referimos a esta industria, no solo estamos hablando de la pequeña y la gran minería, sino que también de la mediana minería, que sin lugar a duda es un segmento tremendamente relevante en el modelo de desarrollo minero nacional, que aporta en la generación de empleo, de inversión, de economías locales y también en la vinculación con las comunidades. Durante el año pasado, 2022, las exportaciones de cobre, oro y plata de la mediana minería superaron los 2.000 millones de dólares, alcanzando sectores completos de la economía nacional como el forestal, vitivinícola o el de la celulosa. En materia de inversión, en tanto, durante el periodo 2022-2031, se estima que habrá un monto de 2.586 millones de dólares en 7 iniciativas. Sierra Norte, Plan de Desarrollo Michilla, Costa Fuego, Ciclón Exploradora, Arqueros, Playa Verde y El Espino. Es sabido que la mediana minería es vulnerable a las variaciones del mercado, pasando rápidamente de pérdidas a utilidades en cortos periodos, dependiendo de los precios del cobre. Sin embargo, hoy se espera un escenario económico favorable para este sector, considerando que el valor del metal rojo se mantendría en niveles altos, en torno a un promedio de 3.85 dólares la libra en el 2023, según las últimas estimaciones de Cochilco. En los últimos años se ha observado que la gran minería ha comenzado a desprenderse de faenas de tamaño medio para abocarse a explotar yacimientos de mayor escala. En este proceso, que debería continuar, se abre un espacio interesante de crecimiento para la mediana minería. Y en ese contexto es destacable las compras de este tipo de faenas de tamaño mediano que han realizado destacadas empresas chilenas de la mediana minería. Y esto refleja el interés por crecer y por continuar invirtiendo en Chile. Sin lugar a duda, tanto en este segmento como en la industria en general, tenemos grandes desafíos por delante, como aumentar su productividad y avanzar en materia de transformación digital en sus procesos y operaciones. Desde el Ministerio de Minería trabajaremos por generar las condiciones para que así sea. Reitero mis agradecimientos por hacerme parte de la Semana de la Mediana Minería y que tengan una excelente y provechosa instancia de trabajo. Buenos días. Agradecemos las palabras y el saludo de la ministra de Minería, señora Marcela Hernández, y como ella misma señaló, con esta actividad damos pie al inicio de la Semana de la Minería y al inicio también de las actividades correspondientes al mes de la minería. Quiero dejar con ustedes ahora a don Jorge Cantayó, director ejecutivo de SESCO, quien actuará en esta jornada como moderador de esta actividad de hoy. Así que muchas gracias.
Muy buen día a todos. Sí, un problema con la cámara, pero... Ahí sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta semana. Agradezco su presencia en este primer día de la Semana de la Mediana Minería, llamado Mediana Minería, sus características y su rol en el futuro minero del país. Bueno, como ya presentó Danilo, Jorge Gantayop, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería SESCO. Y a nombre de SESCO agradezco especialmente a Sonami por invitarnos y a invitarme particularmente a ser moderador en este primer día. En esta semana que nos invita a conversar sobre distintos temas que afectan a este sector, este segmento de la industria que es clave para el desarrollo de la minería y del desarrollo del país y de las regiones de nuestro país, como es la mediana minería. En este primer día nos concentraremos en conocer el estudio de caracterización de la mediana minería. Les informo también que el formato considera, luego de la presentación del estudio, comenzar un panel de conversación con nuestro presentador de la mañana y con Cristian Argandoña, vicepresidente de Sonami. Y durante el panel también esperamos contar con preguntas que vayamos recibiendo de la audiencia. Para ello agradeceremos utilizar el chat de la plataforma Zoom, indicando nombre y la empresa o compañía o institución a la que representan, además de qué invitado le hacen la consulta. El estudio con el que se inicia esta semana realiza por primera vez una cuantificación de la magnitud de la mediana minería en Chile, abordando diversos aspectos operacionales, financieros, de inversión y socioambientales, entre otros. Esta caracterización de la mediana minería busca establecer una base concreta sobre la cual construir acciones, diálogos y decisiones respecto a este importante segmento de la minería chilena, y es sin duda un gran insumo para quienes hemos dedicado gran parte de nuestra trayectoria profesional e institucional, como SESCO también, al estudio de las políticas que favorecen el crecimiento de la minería y su aporte al desarrollo del país. El estudio será presentado por Juan Carlos Guajardo. Juan Carlos es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diploma de estudios avanzados en economía de la Universidad Complutense de Madrid, en el programa internacional avanzado de minería y el medio ambiente de la Universidad de Luleå en Suecia. Ha sido director de estudios de la Comisión Chilena del Cobre y director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre. Es miembro del Comité de Expertos del Precio del Cobre para determinar los parámetros con que se construye el presupuesto de la Nación, y actualmente es presidente ejecutivo de Plus Mining, quien por el cargo de Sonami realizó esto. Muchas gracias a Juan Carlos por acompañarnos esta mañana, y el escenario virtual es todo. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Es un placer poder tener la oportunidad de acompañarlos en este importante evento que resalta las características de la mediana minería, y sobre todo para darles a conocer con algún detalle las conclusiones, los hallazgos de este importante estudio de caracterización de la mediana minería. Voy a pasar a compartir la presentación y agradecería, Jorge, si me puedes confirmar que la presentación está correctamente en las pantallas. Jorge, ¿me puedes confirmar que la presentación se ve? Bueno, si nadie me dice sí, perfecto, muchas gracias. Este estudio tiene una motivación, ya algo anticipó Jorge, pero tiene un origen en ciertamente el periodo de cambios y de incertidumbres que estamos experimentando a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional. Esta transición, este periodo de incertidumbre, hace más importante la necesidad de tener una caracterización, conocer mejor el sector, de manera tal de poder establecer su posición en cuanto al sector minero nacional, sus semejanzas, sus diferencias, sus particularidades, y a partir de eso efectivamente establecer el diálogo que se mencionaba anteriormente.
Y eso es lo que dio pie a este estudio. Nosotros agradecemos la confianza de Sonami al encomendarnos este trabajo, el cual tiene una característica muy importante, y es que está construido sobre información de primera fuente. Es decir, principalmente la información fue recopilada desde las propias empresas de la mediana minería, lo que ciertamente es un primer paso muy importante. Esto, por cierto, lo fuimos complementando con antecedentes que nos permitían comparar en algunos momentos, pero el core de la información, el núcleo de la información, es información de las propias compañías de la mediana minería. Así es que se trató aquí de establecer un contacto muy estrecho con estas compañías. Estoy mostrando en la derecha, en la tabla a la derecha, las principales compañías de la mediana minería que participaron. Estamos hablando más del 90% de la producción de la mediana minería en el año 2021, así que es bastante representativo e implicó un fuerte intercambio de encuestas con estas compañías. Una primera información importante es que aquí hablamos de 4 grandes grupos de compañías. Es difícil hablar de que hay un sector homogéneo dentro de la mediana minería. Hay compañías más grandes, sobre 30.000 toneladas al año, 3 compañías, luego entre 15 y 30, y entre 5 y 15, 4 compañías, y finalmente empresas con menos de 5.000 toneladas de cobre al año. Por lo tanto, si hablamos de mediana minería, es también importante entender de que no hablamos de un conjunto homogéneo de compañías, sino de algunos segmentos dentro de ella. Y el estudio se abocó a 5 partes. Una primera parte que no fue realizada con las encuestas a las compañías, sino a través de un análisis de escritorio, intentando entender las definiciones sobre lo que es mediana minería en Chile, cómo se entiende en Chile. Ahí tuvimos algunos hallazgos interesantes, y luego en las siguientes 4 partes vimos los temas operacionales y financieros, la información básica que uno espera conocer del sector minero. Luego nos enfocamos en los temas operacionales, de continuidad operacional y oportunidades de crecimiento. Aquí entramos a temas de exploración, recursos, reservas y permisología, que es ciertamente un elemento clave para ver si puede haber o no futuro para la actividad minera. Luego los insumos críticos, economía circular, investigación y desarrollo. Y finalmente los impactos socioeconómicos, temas laborales, comunitarios, impuestos, contribución a diferentes entidades. Esa es la estructura de este informe. Y comenzando con la definición de mediana minería, que es el primer punto que les mencionaba, hay que tomar conciencia de algo que nos parece, puede ser un tema tal vez poco burocrático, pero que nos parece no despreciable, y es que cuando se habla de mediana minería, llegamos a 8 definiciones según las 8 instituciones que tienen alguna relación con el tema. Por lo tanto, nuestra impresión es que debería avanzarse hacia un entendimiento común de qué es mediana minería. La mediana minería está compuesta de empresas con un 53% de capital chileno, lo que también es interesante respecto de un segmento más mayoritariamente internacional en el caso de la gran minería. En el caso de la mediana, el 33% corresponde a empresas extranjeras, y hay un 7% que es mayoritariamente chileno con participación extranjera, y un 7% mayoritariamente extranjero con participación chilena. Así que tenemos una participación mayoritaria de capital nacional en este segmento, lo que es bastante importante. Volviendo al tema de la definición de la mediana minería, hay criterios que se basan en la cantidad extraída, en la cantidad producida, y minoritariamente también hay definiciones que se basan en las horas trabajadas o en las ventas. Nos queda la sensación de que un criterio en base a producción, extracción,
debería ser el criterio sobre el cual se avanzara hacia un entendimiento o una definición común de la mediana minería. Eso ayudaría mucho, en nuestra opinión, a tratar de una forma más consistente a la mediana minería en Chile. Pero voy a entrar a mostrar los hallazgos, que son muchos, así que lo intentaré ir haciendo de manera rápida y de manera efectiva. Un aspecto que ya se mencionó en la introducción, lo dijo el presidente de Sonami, es que este es un segmento en crecimiento en materia de producción. Si bien hablamos de que es alrededor de un 5% de la producción nacional de cobre, estamos hablando de que Chile es por lejos el principal productor, por lo tanto ese 5% lo hace equivalente a la producción de un país como Polonia, un país como Brasil, en cobre. Eso es bastante relevante, ¿no? No es un segmento que podría asociarse a una poca consideración, porque es un tamaño respetable. Y además es un segmento que va al alza, lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Estamos hablando de que la participación de la producción de la mediana minería en el total nacional ha ido al alza en los últimos años. Algo que no dije, que lo digo ahora, es que las mediciones cuantitativas que se hicieron, las mediciones, las encuestas, se basaron en un quinquenio, del año 2017 al año 2021, precisamente para poder capturar tendencia y no a sacar conclusiones en base a un solo año, que habitualmente tiene distorsiones que impiden sacar o considerar la representativa, ¿no? Pero bueno, una tendencia al alza en la producción de cobre y en la producción de oro. Hay que distinguir un segmento de producción de oro directo que es más o menos estable y la producción como subproducto que es mucho más variable. Aún así, hay una cierta tendencia al alza respecto desde el primer año de la medición, pasando desde 25 a 32, 33% de punta a punta. O sea, hay un aumento en la producción de oro también. Así que la dinámica de crecimiento se mantiene también en el caso del oro. Y el tamaño en cuanto a ventas y exportaciones sitúa la mediana minería en el 5º lugar del país, por supuesto luego de lo que es la gran minería y tras el sector agrícola pesquero, la industria del salmón y la industria de la celulosa y el papel. Es cierto que en el último año de la medición el precio influyó en el alza, pero estamos hablando acá de promedios en la tabla, por lo tanto el ranking podríamos considerar que sigue siendo representativo. Y acá hay un dato que nos parece muy interesante y es el de las utilidades, un elemento siempre importante a considerar. Y lo que obtenemos acá, tanto en utilidades antes de impuesto y después de impuesto, es que se aprecian dos momentos muy claros, ¿no? Antes del 2020 y después del 2020. Antes del 2020, principalmente por razones de precio, los resultados fueron bastante justos, bastante ajustados, incluso negativos en algún momento. Mientras que en los 2 últimos años de la medición los resultados incrementaron bastante. Esto me gustaría hacer un comentario más allá de lo obvio. Por cierto que el precio siempre va a incidir en los resultados de las compañías mineras grandes, medianas y chicas. Pero en el caso de la mediana minería es muy interesante notar de que las condiciones de mercado internacional tienen una incidencia muy importante. O sea, pueden realmente pasar de utilidades a pérdida en una cuestión de 1 o 2 años. Por lo tanto, la conclusión es que la mediana minería tiene un grado de vulnerabilidad más alto que la industria de la gran minería del cobre en materia de sus resultados económicos. En cuanto a la contribución al fisco, la tendencia no es distinta a la que vimos en la lámina anterior. Hay 2 momentos también, por cierto, es lógico. Pero valga la pena decir que 3/4 partes de los resultados están explicados por el impuesto a la renta. El resto por el impuesto específico
que va a ser reemplazado por el royalty, impuesto adicional, patentes municipales y patentes mineras. Es decir, hasta ahora el impuesto a la renta es el elemento más, componente más importante de la contribución que hace la mediana minería al erario fiscal. Pero en la compra de bienes y servicios también hay una tendencia al alza, pero nos gustaría destacar más bien que el peso de las compras locales dentro de la misma región ha tenido una tendencia al alza, pasando de un 23 a un 34% en este periodo de 5 años. Por lo tanto, hay un impacto regional, lo medimos de otra forma más adelante, pero aquí ya hay una primera señal importante de que este es un segmento que tiene un impacto relevante a nivel local. Y esta es la segunda forma de mostrar esto. Realizamos un cálculo que llamamos el aporte directo de las empresas de la mediana minería a las economías locales, que es la barra de color rojo, que suma las compras de los insumos y servicios a proveedores locales de la misma región, que es lo que les mostraba en la lámina anterior, más las remuneraciones de los trabajadores que residen en la misma región de la operación. O sea, un componente bien claro, bien preciso de la contribución específica de las compañías a la región donde están operando. Y ahí lo interesante es que hay una cierta estabilidad. Estamos hablando de un monto en torno a los 300 millones de dólares que no fluctúa tanto como si lo hacen las utilidades en este periodo, que sí tienen una fluctuación muy fuerte asociada a los precios, pero este factor de contribución local tiene una estabilidad mucho mayor y por lo tanto tiene un peso bastante significativo en el impacto regional. En materia de inversión, hay un elemento interesante y es que si bien había una leve tendencia al alza hasta el 2020, hay más bien una estabilidad, ¿no? No hay variaciones muy significativas en la inversión de este segmento en el país. Sin embargo, el año 2021 hay un cambio radical, ¿no? Hay un incremento prácticamente más que duplica el promedio de los años anteriores. Es decir, seguramente próximas mediciones nos van a permitir saber si es que esto es algo que se mantiene, pero es muy notable cómo en el año 2021 hay un incremento relevante respecto de la historia de la inversión de este segmento. Lo que es bastante notable porque la tendencia de la gran minería es más bien hacia la baja. Hay una escasez de proyectos, una cantidad mínima récord de inversión en la gran minería, así que hay una tendencia distinta aquí. Y en materia de costos, estos son los datos que obtenemos. El promedio del cash cost del C1, 210 centavos de dólar la libra en este periodo, y el C3 promedio 241. Eso se compara con los valores de la gran minería de 133 y 212 respectivamente. Ahora es bien notable la fuerza con que aumentó el costo el año 2021, sobre todo en el costo total, el C3. Probablemente explicado por una situación inflacionaria global, los problemas de cadena de suministro. Yo me atrevería a decir también más específicamente los temas del aumento del diésel en ese momento y también del ácido sulfúrico, que es un insumo importante para este segmento. Así que ahí estaría la explicación de este comportamiento del costo, pero de todas maneras este mayor costo no es ninguna sorpresa de que estemos hablando de un mayor costo en la mediana minería que la gran minería. Las escalas de operación son distintas, hay diferentes lógicas de operación, así que es así. De hecho, este gráfico es un poco confuso, pero muestra la dispersión en cada año del quinquenio para las compañías que estuvieron participando del estudio. Es decir, la empresa con el costo más bajo tuvo esta variación en la letra A, mientras que la empresa con el costo más alto tuvo la variación que se muestra en la letra M. Aún así, ni siquiera la empresa más eficiente de la mediana minería está
en los promedios de la gran minería. Estamos hablando de costos más altos de manera consistente en este segmento, ¿no? De la mediana minería. Un hallazgo bien interesante es el de la exploración. Estamos hablando que prácticamente todas las compañías de la mediana minería están desarrollando actividades de exploración actualmente. No es sorpresa que la mayor parte de esto sea en brownfields. La minoría es en brownfield greenfields. Esa es la misma situación que estamos viendo en la gran minería. Pero lo que es muy interesante es el aumento significativo en los montos perforados y en la inversión, obviamente, asociada a este segmento. También en el año 2021 hay un fuerte incremento. Esa es una tendencia muy relevante que de nuevo va un poco a contrapelo de lo que estamos observando en la gran minería. Hay un patrón distinto en el comportamiento de este segmento. Y bueno, tampoco sorpresa de que 3/4 partes de estos objetivos de exploración sean por cobre, aunque acá hay una participación levemente mayor en el caso del oro. El oro tiende a capturar 1/4 del gasto en exploración. A nivel de la gran minería, el cobre tiende a concentrar más del 80% de este gasto, ¿no? Pero bueno, el presupuesto finalmente de la mediana minería, estamos hablando del 10% del total de la exploración en el país. Si consideramos que aproximadamente el 5% es de la gran minería, la mediana minería tiene el doble de fuerza actualmente en materia de exploración en el país. Y eso se traduce, por cierto, en algunos resultados importantes: aumento en los recursos y en las reservas. Hablamos que los recursos se incrementan en 19%, mientras las reservas aumentan 29% en este quinquenio que estamos midiendo. Lo que ciertamente es una buena base para el futuro. La mediana minería tiende a tener un comportamiento no de tan largo plazo como la gran minería en este aspecto, pero parece haber un cambio de tendencia, un cambio en la forma en que las medianas mineras están observando su trabajo y dándole, al parecer, más valor a la actividad de exploración, con el fin de contar con mayor información que les permita mejorar a su vez la planificación minera en los próximos años. Aunque hay que decir que, por cierto, que la menor escala de operación de la mediana minería justifica o hace necesarias leyes un poco más altas, pero aquí hay un desafío, porque las mediciones que tuvimos nos muestran que la ley de la mediana minería ha tendido a converger a lo que es la ley de la gran minería, incluso la gran minería a nivel internacional, donde había un salto muy importante, probablemente por la entrada en operación de algunos yacimientos nuevos, especialmente Kamoa-Kakula en Congo, que ha disparado la ley de manera importante. Entonces, aquí hay un desafío relevante. Yo creo que hay que tener en cuenta esto, y probablemente esté detrás de lo que vimos en la lámina anterior, la necesidad de tener mayor información, dado que el desafío de la ley va aumentando también para la mediana minería. Y llegamos a una sección en la cual voy a dedicar unas 3 láminas, porque el tema de los permisos es un tema serio, tal como lo es para la gran minería y tal como lo es para todos los sectores económicos del país. Eso no es un misterio, estamos atrapados en el país en una vorágine de permisología que se está convirtiendo en un obstáculo muy serio a la actividad económica. En el caso de la mediana minería, intentamos precisar lo mejor posible cuáles son los factores que están impactando. Lo primero que constatamos es que la mediana minería está teniendo retrasos en promedio más altos que el sector minero.
sea, hay un problema que es más acuciante. ¿Y cuáles son las razones? Identificamos 4 elementos. El más obvio y el más conocido es la demora en la tramitación de los permisos, lo cual tiene origen en la excesiva cantidad de permisos y además de eso en que hay algunos permisos que están interconectados, es decir, la aprobación de un permiso impacta en la obtención de otro, por lo tanto los retrasos se van acumulando y se van finalmente aumentando, no sé si exponencialmente, pero más que proporcionalmente en cuanto al resultado final, que es el tiempo que demora, ¿no? Así que ahí hay un primer elemento que es bastante obvio. Pero después el segundo elemento es la incertidumbre de la tramitación de los permisos. No hay una claridad en cuáles son los estándares que finalmente se aplican. Hay un aumento de las exigencias medioambientales que además ha ido cambiando en el tiempo. Es decir, uno parte con un estándar cuando comienza la tramitación y como esto se demora tanto por los retrasos, en el camino se cambian los estándares y eso hace que todo esto se convierta en una cosa, en una bola de nieve, ¿no? Y además está la posibilidad de impugnar o cuestionar los permisos, lo que hace que esto sea una historia de nunca acabar. Los permisos sectoriales se han convertido también en una dificultad muy fuerte, o sea, además de lo que tiene que ver con los organismos principales, los organismos del Estado a nivel sectorial son una barrera cada vez más seria. Y por último está el tema de la discrecionalidad política en la evaluación de los proyectos. Las comisiones de evaluación ambiental tienden a tener un criterio asociado al gobierno de turno, que no necesariamente es capaz de reconocer lo que significa un proyecto minero que tiene una duración más larga, y ahí se empiezan a producir digamos, interferencias que no tienen que ver con la naturaleza de los proyectos. Y el caso emblemático es el del Comité de Ministros, que, para que vamos a hablar de eso, es una situación que está bastante presente, y de hecho vi hace unos días que se presentó ya un proyecto de ley para eliminar el Comité de Ministros en este proceso de evaluación. Por lo tanto, todos estos conjuntos de cosas se traducen en dificultades muy relevantes. Dificultades que, a pesar de todas estas dificultades, este sector, todas sus operaciones están cubiertas con permisos ambientales. No hay nada que esté fuera de eso. Todo tiene su estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. Las tasas de éxito en el procesamiento, a pesar de todo esto de retraso, son altas, 92% de éxito en las aprobaciones. Pero sí, los problemas los voy a resumir en esta tabla porque son muy serios. Los excesivos tiempos de tramitación, incluso incumpliendo los plazos legales establecidos para ello. No hay, y este es un tema muy relevante, no hay distinción entre gran y mediana minería en este proceso de permiso. Y esto para ejemplificarlo específicamente el caso de la mediana minería, tiene que ver con que la magnitud y extensión de las medidas de mitigación, reparación y compensación que se le solicitan a la mediana minería no tienen que ver con su escala, ¿no? Se le exige al mismo nivel de un proyecto de gran minería, y ahí es donde se empiezan a producir circunstancias que le pegan muy fuerte a la mediana minería. El exceso de solicitudes de información, que probablemente se debe a que la etapa de evaluación en el Estado no tiene el conocimiento necesario y exige información para asegurarse y cubrirse probablemente de cualquier situación. Un sistema con falta de capacidad, falta gente en los servicios públicos, además de falta también profesionalizarlos y tecnologizarlos. Y la influencia política, falta de criterio de evaluación uniforme, que eso ya lo expliqué. Estos son, yo diría, los 5 principales problemas que resumen lo que estábamos analizando en las láminas anteriores. En el caso de los permisos sectoriales, hay un aumento. Yo diría que el podio de problemas está en la DGA, Senagiomin y Seremi Salud. Sin embargo, yo mencionaría como
honroso participante en este ranking a la CONAF y el Consejo de Monumentos Nacionales, que también y crecientemente están jugando un rol importante en detener proyectos. Aquí en esta tabla están mencionados los principales permisos que están deteniendo la actividad. Creo que vale la pena repasarlos rápido. En el caso de la Dirección General de Agua, permiso para la construcción de algunas obras hidráulicas, permiso para efectuar modificaciones de cauce y el permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. Senagiomín, permiso de la construcción y operación de depósito de relave, permiso para establecer un botadero estéril y acumulación de mineral, y el permiso para la aprobación del plan de cierre. Seremi de Salud, permiso de construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra hidráulica. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basura y desperdicio, y permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. Esos son los permisos más importantes en las 3 agencias que en este momento a nivel sectorial están impactando fuertemente. Bueno, y estos retrasos implican de que hay entre 2 a 5 años de tramitación en la Dirección General de Agua, 2 años en Senagiomín, y así sucesivamente. Por lo tanto, resumiendo un poco en esta sección, hay un aumento continuo de las normativas ambientales y sociales. Está claro el segmento de que los factores ambientales, sociales, gobernanza, van a ser cada vez más importantes y crecientes. Eso, hay una conciencia sobre eso. Y los proyectos de ley que más impactan al sector o sobre los cuales hay más atención, el proyecto de royalty y reforma tributaria, ambos que están, estaban y están en pleno apogeo, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, especialmente los planes de restauración ecológica, el reforma del Código de Aguas, y en la Ley del Medio Ambiente y Cambio Climático, lo que pueda suceder con las zonas declaradas latentes o saturadas, que podrían excluir algunas áreas para la operación. Con eso concluyo. Le dediqué más tiempo al tema de los permisos porque es muy importante. Voy a seguir con los hallazgos cuantitativos. En materia de consumo de agua, el consumo se ha mantenido más o menos estable, pero está produciéndose la misma transición desde agua continental a agua de mar. Agua continental está disminuyendo de 81 a 76%, eso fue lo que pasó en este periodo, y el agua de mar aumentó un 29%, compensando el cambio del agua continental. Este segmento explica el 8,6% del consumo de la minería en total. A nivel de consumo eléctrico ha habido un aumento casi 15% en este quinquenio, pero lo que nos parece importante mencionar es que también hay un cambio hacia fuentes de abastecimiento limpias, energías renovables no convencionales. Pasamos de 7 a 9 empresas que tienen contratos de abastecimiento con este tipo de fuentes de energía limpia, que es aproximadamente un 30% del consumo total. En cuanto a los trabajadores de la mediana minería, bueno, ha habido un aumento alrededor de un 41%. Este segmento explica el 13% del total de la dotación, es decir, más que proporcional a lo que es su peso en la producción. Pero un dato interesante es que la proporción de contratistas y trabajadores propios es muy diferente a la gran minería. En la gran minería hay una relación de 1:4, un trabajador propio, 4 trabajadores contratistas. En el caso de la mediana minería es prácticamente igual, ¿no? 50-50. Y 7 de cada 10 trabajadores de la mediana minería residen en la misma región donde opera. Es decir, ahí se confirma un poco lo que habíamos mencionado en el monto que calculamos sobre el impacto económico en la misma región. La inclusión femenina va al alza de 6,4% en 2017 al 7,6% en el 2021. La mayoría de las empresas tienen metas de inclusión femenina en este caso. Este otro hallazgo bastante importante
la sindicalización ha aumentado fuertemente desde el 2017 al 2021. Desde el 57% de trabajadores sindicalizados en el 2017 pasamos al 80%. Y este porcentaje se acerca a lo que es el porcentaje de la gran minería. La verdad que la gran minería en Chile tiene el nivel de sindicalización más alto de todo el país por muy lejos. Por lo tanto, esta tendencia tiende a converger con esa situación. Por lo tanto, y para terminar mi presentación, no robarle más tiempo al seminario, estas son las conclusiones que nos gustaría destacar. Primero, de que nos parece relevante avanzar hacia un criterio común de definición de la mediana minería, criterio simple y estándar para que tenga un mejor entendimiento, un mejor tratamiento a nivel regulatorio, a nivel de interacción con otros actores. Este es un segmento que es relevante por sí solo. En cuanto a su producción, podría ser un Polonia, podría ser un Brasil, como ya dije, por lo tanto no es un segmento despreciable, ni mucho menos, desde el punto de vista de su tamaño, pero sí un sector que es muy vulnerable a las variaciones de precio. Por lo tanto, la posibilidad de que las empresas pierdan plata con bajos niveles de precio es alta. Y eso hace que ciertamente el nivel de riesgo, el nivel de tensión, el nivel de gestión que tiene que estar detrás de este segmento es bastante alto. Y estamos hablando de una industria que tiene una fuerte relación con las comunidades, eso lo destaqué bastante, mayor proporción de trabajadores de la región y un porcentaje creciente de aporte a la región desde el punto de vista económico. Las condiciones regulatorias son muy importantes. Si lo sumamos al tema de su vulnerabilidad financiera, económica, hay algo que abordar aquí. O sea, si realmente no se quiere afectar a este segmento, hay que entender un marco regulatorio que sea acorde a lo que es este sector. Y hay muchas normas que son innecesariamente exigentes porque están pensadas para la gran minería y que no consideran la diferencia de escala y la diferencia económica y productiva que está detrás de este segmento. Y por último, es muy notable que este segmento de la mediana minería ha ido teniendo una tendencia distinta a la gran minería, sobre todo en materia de crecimiento e inversión. Es algo llamativo que creo que vale la pena tener en consideración. Esa ha sido la presentación, espero haber transmitido correctamente los alcances de este muy interesante estudio. Espero que sea de mucha utilidad, no solo para Sonami, sino que para todo el país. Y bueno, encantado de participar en el debate a continuación. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos esta completa presentación. Agradecemos a Sonami, como lo decía en un comienzo, a todas las personas que nos interesa el tema de las políticas en minería y el desarrollo de la industria minera, contar con este tipo de información que, curiosamente, no existe tan detalladamente para el sector, es un tremendo aporte. Así que muchas felicitaciones, Juan Carlos, y a todo el equipo también de Plus Mining que trabajó, y a Sonami por apoyar el estudio. Vamos a comenzar ahora un panel de conversación junto a Juan Carlos y le damos una bienvenida a Cristian Argandoña, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería. No sé si ya se está conectando. Ahí está, Cristian. Hola Jorge, Recuerdo, buen día. Buen día, Cristian. Hola Juan Carlos. Recuerdo también a todos que Hola. se han conectado, que es muy importante que utilizar el chat de esta plataforma indicando su nombre y institución, empresa, para hacer la pregunta y a quién están haciendo la. Comenzamos entonces el desarrollo del panel y vamos a comenzar con una pregunta para Cristian. Algo ya se ha conversado, no obstante, esto es un tema un poquito más de contexto, ¿verdad? Porque todas las proyecciones respecto al uso de cobre apuntan que va a haber un alto crecimiento en la demanda. Y si bien es cierto que el estudio muestra que el sector de la mediana minería ha ido expandiendo en el último quinquenio en comparación con la gran minería que hemos visto, que no ha podido crecer e incluso ha venido decreciendo su producción.
Pero ¿cómo ves tú el sector? ¿Podrá seguir creciendo, mantener el crecimiento del sector de la mediana minería? ¿Y cuáles son las barreras que lo limitan? Y si esas barreras tú piensas que son distintas a las que enfrenta el resto de la industria minera, tanto a nivel global como en Chile. Eso para comenzar. Ok, simplecita la pregunta. Oye, a ver, mira, bueno, a ver, primero que nada el estudio es realmente un insumo muy importante para poder precisar bien los dolores que tiene la mediana minería y que los ha tenido durante mucho tiempo, y exacerbadamente yo te diría los últimos 7 años a la fecha, que han sido particularmente duros, fundamentalmente en el punto de los permisos. En ese contexto yo veo que si bien el panorama mundial presenta una ventana, a mi juicio, de 10, 15 años muy potente para los minerales críticos, con muchos antecedentes. O sea, si uno empieza a recopilar desde la bajada del Acuerdo de París, ¿no es cierto?, para poder lograr las metas de carbono neutralidad, estamos hablando que el cobre, por ejemplo, debería producirse de aquí al 2050 unos 50 millones de toneladas, o sea, más de 2 veces o casi 2 veces lo que producimos hoy día. Hay 1,2 trillones de dólares en inversión en actividad minera, del cual prácticamente 2/3 de eso lo tiene el cobre. Entonces, el panorama es muy potente. ¿Para qué decir del litio, digamos? Pero centrémonos en el cobre. O sea, yo creo que hay un escenario ahí futuro de 10 años muy potente, y yo creo que Chile no está recogiendo eso, no está entendiendo o no está sintonizado con esa realidad. Y en particular respecto de la mediana minería, yo soy súper negativo en la mirada si es que no hay cambios potentes, fuertes y decididos en identificar y precisar correctamente los alcances de esta industria. No resulta razonable que una empresa que procesa 3.000 toneladas día, que son las mayores, las más grandes, esas 3 grandes que habla Juan Carlos en su estudio, que tienen producciones de ese rango, 3.000, 4.000, 5.000 toneladas día, se compare con la normativa con aquellas empresas que procesan 300.000 toneladas por día. O sea, estamos hablando de diferencias siderales. Por lo tanto, ahí hay un tema que la autoridad, del color que sea y del gobierno que sea, tiene que recogerlo. Está demostrado que este es un sector importante, que es formal, que explica el 5% de la producción del cobre en este país, que genera el trabajo estable, seguro, formal, con contratos, con sindicatos, etcétera, donde hay 24.000 personas vinculadas, con rentas muy superiores al promedio del mercado, digamos, en términos de, si uno lo compara con otras actividades, y por lo tanto la autoridad tiene que entender que eso es así y darle los elementos para que esta industria pueda seguir desarrollándose. Si eso no es así, yo temo, ahí Juan Carlos menciona 14 empresas en el estudio, pero hay otras que no participaron y hay otras que están fuera de carrera porque han tenido problemas que están derivados de un ahogo, de una situación totalmente restrictiva respecto de la continuidad operacional. Ni siquiera estoy pensando en aumentos de producción. Estoy pensando solamente en lograr mantener lo que hoy día hacen estas empresas. El caso de Amalia es uno. Yo no quiero precisar con nombre porque puede generar esos dolores, pero eso ya salió en el diario, por lo tanto uno lo puede compartir. ¿No resulta razonable que una empresa de 50 años de antigüedad, que tiene una operación instalada, aparezcan por diferencias de criterios de evaluación respecto de las emisiones, con expertos y todo, se mantenga en vilo, digamos, una inversión de esas características? Ahí yo creo que hay un tema, ¿ya? Yo creo que el tema ambiental, en este segmento sobre todo, se ha transformado en un verdadero fetiche, en un objeto de adoración, digamos, de parte de cierto sector, que está impidiendo el desarrollo genuino, formal y justo de este sector, ¿ya? Nuestros proyectos, todos sabemos que
las vidas útiles uno las va construyendo conforme va operando, va desarrollando el activo, el proyecto, el yacimiento. A diferencia de la gran minería, que invierte grandes recursos en la exploración inicial, digamos, nosotros vamos haciendo esta conforme vamos avanzando en el desarrollo. Entonces no resulta justo que en los mismos 50 años una empresa grande entre una vez y una mediana minera entre a lo menos 7, 8 o 10 veces a revisar nuevamente todo el proyecto, con cambios de criterio, con nuevas formas de interpretar los datos. Eso en el origen es un defecto del sistema y pueden quedar empresas fuera de carrera por definición, por default. Y eso es preocupante. Por lo tanto, la visión que tengo es media negativa desde el punto de vista del aspecto regulatorio. Si eso no se interviene rápido y si no se hace, vamos a perder esa oportunidad. Por capacidad de gestión, creo que estas empresas tienen un modelo, como también lo ha manifestado este estudio, un modelo en que nosotros nos vinculamos directamente en las localidades en las que estamos. Si uno mira las empresas grandes, están migrando a ese modelo hace también 7, 10 años, migrando a ese modelo, con vinculaciones más directas con la comunidad. Yo lo digo en términos así bien gráficos. Nosotros como empresa estamos a 1,5 kilómetros de la plaza de uno de los pueblos, hace 45 años. Si no hiciéramos las cosas en forma correcta, bien vinculados, generando valor para los territorios en los que estamos, nos habrían echado a patada hace rato. Entonces, esto es fundamental entenderlo y que la autoridad lo sopese. No nos pueden evaluar o medir permanentemente con una regla que nos queda, por cierto, muy, pero muy, muy grande y con un nivel de impacto que es muy bajo respecto de las empresas mayores, digamos. Hay una súper oportunidad, pero la autoridad tiene que recoger eso y permitir que se materialice. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Claramente el tema, uno de los que más sobresale del trabajo y de la presentación, es lo que ya aborda un poco, Cristian, que tiene que ver con el tema de la llamada sobreregulación que tiene el sector. Ahí, ¿cuáles piensas tú, Juan Carlos, que son, a lo mejor, del propio estudio, cómo se desprenden, cuáles son los beneficios que podría tener una regulación más apropiada para el sector? ¿Y en qué puntos en particular a lo mejor tú identificas que debieran haber unas mejoras o optimizaciones en el proceso? O adecuaciones, no sé cuál es la palabra. Sí. Bueno, mira, los beneficios, yo creo que es la otra cara de la misma moneda que explicó Cristian, digamos. Creo que los beneficios son que todos los elementos que describí en la presentación, todos los elementos del estudio, van a poder desarrollarse o vamos a disminuir los riesgos de que esos beneficios se puedan eliminar debido a la situación poco asfixiante que está ocurriendo a nivel de permisos, ¿no? Así que esa pregunta, Jorge, me parece que de cierta manera es ponerle el espejo a lo que dijo Cristian y decir, bueno, eliminando o reduciendo los riesgos asociados a los permisos, vamos a poder aprovechar una oportunidad que hoy, de cierta manera, se ve un tanto complicada. Y respecto a dónde poner los esfuerzos, mira, yo creo que lo que está pasando actualmente es que el país está tomando conciencia de que no puede seguir como está en materia de permisos. Eso incluso fue una conclusión del propio proyecto de ley de royalty. Eso se está discutiendo ahora a nivel de la Comisión Nacional de Productividad. A mí me parece que esa es una oportunidad, es la mejor oportunidad que vamos a tener en mucho tiempo de hacer presente esta circunstancia. Lo más probable es que la problemática de la gran minería esté siendo discutida en este diálogo con la Comisión Nacional de Productividad. Pero creo que es el momento para que este tipo de debates que estamos teniendo aquí también sean escuchados ahí en esa instancia. Es decir, que la Comisión Nacional de Productividad tenga presente
que es necesario tener algún tipo de diferenciación más realista de acuerdo a lo que es el tamaño y la dinámica de la mediana minería. Eso no significa, por supuesto, y siempre hay que decirlo, no significa buscar aquí un rebajamiento de estándares para la mediana minería, sino simplemente hacerlos más compatibles con la realidad de esta industria. Y uno de los casos es lo que decía, uno de los casos que decía Cristian, en cuanto a que esta es una industria que necesita hacer modificaciones de proyectos con mayor velocidad, por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer exigencias recursivas sobre lo mismo en periodos tan cortos de tiempo? Bastan probablemente procesos simplificados de actualización y basar las evaluaciones mucho más en procesos acotados a lo realmente importante y no en situaciones que están pensadas para mega compañías, ¿no? Así que yo creo que esta es la instancia, Jorge, el poder aprovechar esta discusión que hay en el marco de la Comisión Nacional de Productividad e introducir un capítulo especial para este segmento. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Y efectivamente, claro, ya iba a mi pregunta de cómo hacemos todo lo que empujamos que este sector crezca, cómo hacemos una mirada también proactiva para hacer convencer también del valor. Yo creo que este estudio ayuda, pero también cómo avanzamos, digamos, porque efectivamente actualmente lo que uno ve es que la regulación viene, no llega al sector. ¿Cómo hacemos del sector? A lo mejor somos más proactivos para también empujar esa relación y mejorar esa relación y a lo mejor explicitar esa relación con las comunidades. Porque hay un tema, me voy a tomar de otro estudio que hiciste tú, Juan Carlos, hace poco, que hablaba de las ventajas de agilizar los procesos de los permisos y que generaba mucho valor, incluso esos valores de agilizar los permisos podían ser comparables a los valores que se obtienen en la recaudación del royalty. ¿Hay alguna bajada de eso hacia la mediana minería? Yo creo que eso es súper potente y yo creo que ahí a lo mejor se apunta a cómo podemos ser más proactivos, todos los que apuntamos al desarrollo del sector, a ver dónde encontrar esos espacios que nos permitan agilizar los tiempos. Sí, bueno, la verdad es que el fenómeno es el mismo, o sea, en la medida que la mediana minería también acorte todos estos problemas asociados a la permisología, ciertamente que va a haber valor económico. Y ese valor económico se va a traducir en una mejor contribución, una mayor contribución en pago de impuestos. Lamentablemente, los cálculos que hicimos para la gran minería no los hemos hecho todavía para la mediana. Eso hay que modelarlo de otra manera. Acuérdense que el royalty ahí tuvo un tratamiento diferenciado efectivamente para la mediana minería. Por lo tanto, no hemos hecho el cálculo, pero la intuición, en base a lo que conocemos del modelo, es que efectivamente una disminución del tiempo de tramitación de los proyectos va a tener un efecto positivo, tanto obviamente para el inversionista, pero también a nivel de mayor recaudación de impuestos. Perfecto. A ver si ha llegado alguna o seguimos con algunas que tenía planificadas. Se habla también que una de las ventajas que tiene el segmento de la mediana minería es cierta flexibilidad, lo que nos permite a lo mejor realizar pilotajes que se pueden traducir en oportunidades para el mismo sector y que se pueden escalar a grandes proyectos. Cristian, si tú conoces la experiencia o tienes alguna opinión de cómo ha sido la experiencia de los centros de pilotaje y en qué medida la normativa vigente, tanto ambiental como de seguridad, puede afectar el desarrollo de este tipo de iniciativas, que al menos en teoría parecen muy positivas. Ok, gracias Jorge. Mira, respecto del pilotaje o innovación y todo lo que tiene que ver con nuevas metodologías o sistemas, digamos,
para la gestión de nuestras faenas y de nuestras operaciones. Yo diría que en general la mediana minería se ha caracterizado por ser muy proactiva con ese tema, sin perjuicio de que existan o no, como es el día de hoy, los centros de pilotaje, pero ya hace varios años que este segmento ha dado muestras de ir un poquito más rápido que el sistema en general. Los primeros en usar agua de mar en estado natural están en la mediana minería. El uso de los relaves o la implementación de relaves en pasta también es uno de los temas que hizo la mediana minería con alta anticipación, digamos. Ahora, así como elemento, el pilotaje, tampoco la mediana minería está dispuesta a probar cualquier cosa, tienen que tener algún nivel de madurez, y ahí los centros de pilotaje son muy importantes, porque te permiten llevar estas tecnologías a los niveles de madurez adecuados para tener un mínimo de probabilidad de que esto se traduzca o se concrete en una tecnología que uno pueda utilizarla definitivamente en sus procesos. Antiguamente uno probaba muchas ideas que estaban todavía en la servilleta, digamos, pero que no tenían niveles de avance importantes, y por lo tanto se destinaba una cantidad de recursos, yo diría no menor, en hacer que estas tecnologías pudieran escalar, ¿no es cierto? Y quedaban muchas de ellas, yo te diría prácticamente el total, digamos, solamente en eso, en un intento. Y los centros de pilotaje lo que hicieron fue venir a colocarle un poquito más de estándar, ¿no es cierto?, a esta línea. Ahora, estas líneas son re importantes para nuestro sector, porque efectivamente nos permiten cambiar, ¿no es cierto?, las maneras de gestionar nuestras faenas. Como también el estudio lo arroja, tenemos costos que son casi un 60% más altos que los de la gran minería, y por lo tanto para nosotros siempre es un tema el control y la contención de nuestros costos, y las tecnologías justamente tienen esa particularidad de poder hacer más eficientes los procesos, y ahí abiertos, y obviamente con los centros de pilotaje trabajando de la mano. Hay varias empresas que ya pertenecen incluso a estos centros, ya sea como bancos de prueba o socios directamente con esos centros de pilotaje, para poder capturar estas nuevas miradas. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Voy tomando algunas de las preguntas que han ido surgiendo. La primera pregunta importante ahí también, precisamente don Jorge Riesco nos hace una pregunta al panel, hace una pregunta sobre el límite inferior, porque claro, hemos estado hablando de algunas características que tiene o algunos impactos que puede generar en la regulación, y sobre todo lo que plantea Juan Carlos, que pueden haber 8 clasificaciones distintas al final de mediana minería, y nosotros en algún momento, en algún estudio que me tocó hacer también, ocupábamos otro criterio, que era si existían o no plantas, digamos, de producción propia, digamos, como un criterio para clasificar la mediana minería. Entonces hay muchos. Ahora, eso básicamente con la cuota superior, de cuándo se transforma en gran minería o se mantiene como mediana minería y cómo le afecta sobre la regulación. ¿Qué pasa con los niveles inferiores? Hay algo también que se puede hacer, porque en realidad uno también, lo que uno encuentra en las estadísticas, es que hay una brecha importante de producción en que no hay nadie produciendo. Así es. Así es. No sé, ahí contesto yo lo que yo creo, habiendo participado activamente en la discusión del royalty. De todas las definiciones existentes, de esas 8 que plantea Juan Carlos, yo me inclino por la del royalty. La del royalty yo creo que de alguna manera engloba lo que pasa también con la industria mundial, incluso quedándose bien por debajo de lo que la mediana minería en el mundo, de los países con los que queremos compararnos, es las 150.000, las 200.000 toneladas de cobre fino por año. Canadá, Australia. Por lo tanto, por el lado del límite superior, hoy día es 50.000, el límite inferior es 12.000, pero en esa discusión de royalty pasó algo bien interesante con la Comisión de Hacienda, y que fue que ese nivel superior de 50.000 transitoriamente lo levantó a 80.000 en un periodo de 6 años, para
provocar también la movilidad de las empresas de mediana minería hacia el otro segmento, sin que te corten la cabeza por pasarte 1 o 2 toneladas, digamos, del límite superior. Yo creo que eso es una buena señal. Y por el lado inferior, yo estimo que hoy día lo único que existe son estos proyectos de menos de 5.000, que no establece si son cobre o no, digamos. En el royalty habla de 12.000 de cobre. Yo creo que la normativa tiene que avanzar en términos de levantar el piso de los pequeños a niveles equiparables a esas 12.000, para poder provocar también un incremento importante en la producción de ese segmento. Yo creo que, no sé, siento como que a la autoridad, porque nadie está pidiendo, Juan Carlos lo remarcó bien, nadie está pidiendo que hagan vista gorda con las cosas y que nos dejen hacer lo que queramos. Lo que se está pidiendo es que se coloquen bien los incentivos objeto de que estos sectores puedan seguirse desarrollando. Yo tengo la sensación de que si siguen en los mismos tamaños que están, la muerte es lo único que viene. Los minerales están cayendo de ley. Cada vez más difícil mantener las producciones y la norma no te permite ir haciendo esos incrementos naturales para poder ir manteniendo a lo menos los niveles de producción, tanto de los pequeños como de los medianos. Me inclino yo por la definición del royalty. Perfecto, muchas gracias. Interesante eso. Tomo otra pregunta que viene y que a lo mejor tú, Juan Carlos, también tienes una opinión clara respecto, sobre todo que te tocó levantar información. ¿Qué ocurre a lo mejor con los desafíos que puede también asumir un poco la mediana minería? Esto yo soy consciente y tenemos muy claro el aporte, sobre todo cuando uno ve que más del 50% es de capitales chilenos, que un porcentaje importante es de trabajadores que viven en la comunidad. Muy bien lo dice Cristian, incluso la cercanía geográfica con el territorio incluso mucho más relevante que en la gran minería. Y a lo mejor eso es lo que necesitamos también, es una instancia, y ahí nuevamente la productividad, para comunicar mejor. Y en ese sentido a lo mejor hace falta más transparencia de parte de las empresas, ahí ya derechamente, de la mediana minería, en términos de incorporar algunos estándares, a lo mejor que las grandes ya lo están haciendo, por ejemplo, con los reportes de sustentabilidad. Y a lo mejor ahí hay un desafío que se puede ver. ¿Cómo lo encontraste tú? ¿Cuál es la disponibilidad a entregar información, a compartir información? Bueno, Jorge, la verdad es que mi experiencia con el estudio fue buena. La verdad es que tal vez esta fue la primera vez que se hacía un estudio de este tipo. Por lo tanto, ciertamente que había ahí dificultades en echar a andar. Tú sabes cómo son estos estudios, ¿no? Echar a andar la máquina, que te conteste la encuesta. Bueno, había que andar con el chicote de pronto, pero en general la disposición fue buena y obtuvimos los resultados. Nos demoramos un poco más, pero se llegó a buenos resultados y de manera clara. Así que yo creo que el hecho de que se haya pedido este estudio, Jorge, es una señal de que hay una toma de conciencia de que se tiene que avanzar hacia allá. Y me parece a mí de que debería haber una continuidad en estos esfuerzos, de manera de ir avanzando en materia de mayor información, porque efectivamente hace falta, ¿no? Yo creo que en la medida que estamos conversando estas cosas, nos estamos dando cuenta de cuán útil es que exista esta mayor información, y de los debates que se abren y de las posibilidades que se abren de abordar los problemas, ¿no? Así que creo que mi experiencia puede que no sea muy representativa, Jorge, porque yo tuve la posibilidad de obtener la información directamente y trabajé estrechamente con las empresas y fue una buena experiencia. Pero me queda la sensación de que este estudio, de a partir de ahora, podría haber una tendencia a mayor información de parte del segmento. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que a lo mejor también hay una instancia, esto es un punto de partida, como bien lo dices tú. Yo creo que la industria, y conociendo muchos empresarios y empresas de la mediana minería, yo creo que no hay, efectivamente, hay un interés en compartir, y a lo mejor ahí está el espacio también de la política pública, de mejorar, a lo mejor, de impulsar ese tipo de información, y que permita también a la autoridad entender mejor.
Yo estoy totalmente de acuerdo también que la autoridad tiene que entender y conocer mejor este sector, el aporte que hace y las características que tiene. A lo mejor ahí también viene la iniciativa de parte del y podemos aportar todos a trabajar en una cierta metodología que permitan entregar esto sin incrementar demasiado una carga de costos, digamos, que sí que vaya a representar. Y dentro de las cosas que siempre hay interés de parte de la industria y de parte de la comunidad, está el tema del agua. La pregunta anterior la hizo el tema de la información en Cifuentes, hizo la pregunta y ahora estoy tomando la pregunta que nos hace María Cristina Betancourt, la conocedora de la industria, y que habla sobre los datos de la mediana minería en términos de su consumo de agua. Que algo, si bien es cierto que partió siendo muchas de las innovaciones en la eficiencia del uso de agua han partido de la mediana minería, los datos hoy día nos indican que produce un 5%, pero que su consumo de agua es un 8,6%. Y el empleo es un 13%, es decir, altamente más intensiva también el empleo, lo que también es algo que se reconoce en la comunidad. La pregunta apunta directamente si hay espacio hoy día. A lo mejor entiendo que detrás de los datos, si es que hay algo que puede haber, algo de eficiencia, posibilidad de mejorar la eficiencia. Y ahí yo creo que también el intercambio tecnológico, la transferencia tecnológica, y aquí esto lo meto yo de mi cosecha, a la pregunta del agua, como la oportunidad de tener infraestructura compartida, en el caso del agua de mar, como fuente, entre la gran minería y minería también puede ser una oportunidad. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Voy a dar ahí un ejemplo. Mira, a ver, en el tema del agua, yo hablo de los casos que conozco con mayor precisión, digamos. Pero, por ejemplo, varias de las empresas en el norte estamos incursionando desde hace muchos años con la utilización de agua de mar en estado natural, tanto para el proceso de flotación como para el proceso de lixiviación, no utilizando aguas continentales, digamos, ¿cierto?, para desarrollar el proyecto. En la zona sur es más complejo. Y ahí poner un punto. Yo creo que nuevamente la autoridad tiene que dar celeridad a los proyectos de agua de mar. Esto mismo que estamos hablando del enchabamiento de las operaciones en términos de poder generar la continuidad operacional con la tramitación de permisos, también tiene que ver con la infraestructura para poder dotarse de algunos servicios o de algunos elementos que son inherentes a estas operaciones para poder liberar estas aguas continentales. Primer tema. Ahí yo creo, por ejemplo, en el sector de la quinta región, donde estamos nosotros como empresa, tenemos ahí alta dificultad de poder avanzar con esos proyectos. Hoy día hay 2 o 3 que están en carrera, pero convengamos que llevan en carrera hace 3 años desde que partieron, y estamos bastante lejos de que se materialicen como una realidad que permita descongestionar la situación hídrica de esta zona. Por de pronto, las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Reutilización de las aguas, absolutamente. Hoy día el 75-80% de las aguas son reutilizadas, recicladas, digamos, en el proceso. Segundo, la implementación de depósitos tipo pasta, que tienen menos contenido de agua, o sea, aparte de mejorar todo el tema de estabilidad de los tranques, etcétera, también tiene que ver con una necesidad de reciclar también más agua a objeto de sostener estas operaciones. Y respecto de la infraestructura compartida, también se requiere de parte de la autoridad una apertura a eso. Ejemplo concreto. Tenemos nosotros una impulsión de agua desde hace 30 años en la zona, y quisimos entregarle agua a un tercero, digamos, que es una empresa nuestra, pero es otra razón social. No, los titulares son distintos. Los proyectos tienen que ser presentados en forma separada. Entonces tampoco hay un entendimiento de la sinergia y de las combinaciones que se generan. ¿Para qué decir en empresas donde el controlador no es el mismo, digamos? Es más complejo todavía. ¿Quién se hace cargo del cierre? ¿Quién se hace cargo? O sea, de todas las externalidades que hay. Eso es necesario hacer la bajada práctica
para que efectivamente la norma permita que esto sea un elemento, digamos, ¿no es cierto?, común de las operaciones, porque tampoco resulta razonable tener, no sé, pues 10 o no sé cuántas instalaciones para atender cada una de las operaciones individuales. Yo creo que también ahí hay un tema pendiente que es necesario avanzar en esa discusión, pero en forma acelerada, digamos, porque se requiere hoy día. Perfecto. Y voy a fusionar dos preguntas que hacen dos personas ahí de la industria, Patricio Rennes y don Patricio Céspedes, en torno a la relación y a la potencialidad de colaboración con la mediana minería y con empresas junior, que permitan crear una relación virtuosa y sinergia entre las empresas que exploran y la mediana minería, y entre las empresas o operadores de pequeña escala con la mediana minería. ¿Ven oportunidades ahí? Yo no sé si se percibieron en el estudio o cuál es tu experiencia, Cristian, y cuál es la mirada que tiene al Bolsonaro. Bueno, a ver, yo creo que ese es un modelo colaborativo que es necesario implementarlo. A ver, particularmente la minera La Ceniza de la empresa que soy gerente, digamos, es un modelo que lo viene utilizando hace muchísimos años, o sea, prácticamente 40 años, en el cual las pertenencias mineras propias, digamos, son destinadas o son colocadas a disposición de pequeños mineros a objeto de que desarrollen alguna actividad. Eso ha generado, tanto en Cabildo como en Taltal, una cantidad de pequeños productores, varios ya topados en las 5.000 toneladas, que ha permitido generar distintos polos de trabajo, ¿no? Generando obviamente más empleo y mucha más concatenación y mucha más vinculación, digamos, con los territorios en los cuales estas empresas se ubican. Si a eso uno le suma que el tema de NAMI, que está complicado también, digamos, a través de sus poderes de compra, bueno, puede ser un elemento que en el futuro permita el desarrollo de la pequeña minería en forma bien virtuosa, digamos. Ahí hay que hacer de alguna manera un relacionamiento, generar algunos espacios de tratamiento en las distintas plantas, eso es la mirada que tengo en las distintas localidades, desde el norte hasta aquí, hasta la quinta región incluso, generando espacio para que los pequeños mineros puedan llegar con sus productos. Actualmente el ENAMI tiene muy restringido esto con padrones bastante pequeños, digamos, para los mineros, y lo mismo que se vea a mediana y gran escala respecto de las bajas de ley, los pequeños mineros también lo están sufriendo, y por lo tanto la respuesta es más volumen para poder sostener niveles de producción. Y yo creo que para las compañías medianas o grandes, eso es un tremendo activo que permite concatenar y generar un trabajo colaborativo entre los distintos segmentos del ecosistema minero completo. Perfecto. Entonces, ves tú, ahí lo tomo también y me cuelgo de varias otras preguntas que han surgido, pero algo que surge y de lo que tú dijiste, que debiera haber a lo mejor, claro que esta semana es de la mediana minería, pero es imposible a lo mejor aislarnos de la pequeña minería, pero que a lo mejor debiéramos pensar en una política de fomento a la pequeña minería. Tenemos que pensar en la política que requiere la mediana minería, sin duda, y ahí hay claramente a lo mejor el tema de los permisos súper relevante. Pero en términos de la pequeña minería, hay estrategias de fomento que son súper relevantes, y también, y a lo mejor donde la mediana minería podría jugar un rol más activo. ¿Lo ves así tú, eso? ¿Que podría jugar un rol más activo en este diseño? No, totalmente, o sea, te lo digo desde la mirada más, si uno quiere, más particular, cuando tú tienes propiedad minera, y como siempre las medianas mineras tenemos capacidad limitada de hacer exploración, a pesar de que en el último año haya habido un incremento relevante, digamos, en esos trabajos, el pequeño minero actúa como explorador temprano, es el que empieza a abrir, por así decirlo, estos prospectos, digamos. Muchos de los cuales, la experiencia propia,
han permitido el desarrollo de un proyecto más grande, y varios otros se han mantenido como proyectos de pequeña escala. Pero al final tú trabajas en forma mancomunada y muy colaborativa con ese sector, digamos, y yo creo que eso, respecto de lo que se busca hoy día en términos de sustentabilidad, sostenibilidad de las compañías, yo creo que ese es un elemento muy, muy significativo para resolver temas importantes. Antofagasta, por ejemplo, tiene una cantidad de pequeña minería muy importante, donde se han acumulado grandes stocks de mineral, producto del poder de compra de ENAMI, que no tiene planta en esa zona, y que podría perfectamente trabajar con la industria instalada ahí, mediana o grande, de tal manera de poder generar esta movilidad que yo creo que es muy necesaria en el sector. Voy a tomar una pregunta que estaba hecha de un comienzo, pero se me había pasado, y a lo mejor es para Juan Carlos. Con la experiencia, yo no sé, sabemos que está radicado en Australia ahora, y incluso tiene oficinas en distintos lugares hoy día, y si ya has logrado o si identificas alguna diferencia en la mediana minería, lo que nosotros llamamos mediana minería, porque entiendo que muchos países no necesariamente tienen esas clasificaciones, en términos regulatorios, si hay alguna flexibilidad en lo que uno puede percibir o en la burocracia que puede existir en Chile y la burocracia que puede existir en Australia. Yo no sé si ya tienes hecho algún diagnóstico al respecto. Lo Bueno, preguntaba, sí, sería un poco ambicioso decir de que tengo un diagnóstico hecho ya, Jorge, pero yo diría que es difícil comparar porque la forma de funcionamiento de todo el tema regulatorio es bastante diferente, ¿eh? Entonces, yo te diría que de manera natural el tema regulatorio, permiso, tiende a decantar en que proyectos menos complejos vayan más rápido, ¿no? Pero eso es por la naturaleza del sistema general, Jorge, más que por un tema de, vamos a decir, de diferente tratamiento per se. El tema nuestro es que como tenemos un sistema más complejo, más burocrático, es donde probablemente sea necesario, y son además sistemas jurídicos institucionales distintos, ¿no? Tú sabes que el tema anglosajón no es igual al nuestro. Entonces, dado eso, es que probablemente en el caso de Chile se hace necesario algún tipo de diferenciación que en un sistema anglosajón, por la forma en que funciona, no es tan necesario realizarlo. voy a tomar dos preguntas también que están ahí en una sola, a ver si la pueden contestar ustedes. El aumento del monto de las patentes mineras, a tu exploración como explotación y la fusión de la patente metálica y no metálica, ¿podrá tener algún efecto o algún riesgo en el sector? Esa es una pregunta que nos hace Minor Trayblock, y que también pregunta si tiene alguna opinión sobre la situación de NAMI y cuál rol debiera jugar el Estado para remediar la situación de NAMI. Aprovecho para preguntar, estamos en el foro de mediana minería, ¿qué impacto y qué riesgos tiene la situación de NAMI para la mediana minería? ¿Qué tan dependiente de la mediana minería de NAMI? A los dos, la pregunta. Sí, vale. Parto ahí con... A ver, primero el tema de las patentes. O sea, los incrementos de patente y las tarifas que están contempladas, evidentemente son significativos, ¿eh? Si eso va a significar que haya empresas que no puedan seguir operando, no lo sé, pero evidentemente suma un elemento más, digamos, a todo este puzzle, ¿no es cierto?, en el que estamos metidos, donde tenemos costos más altos y efectivamente esta condición no ayuda, no va en la dirección correcta. Yo creo que siempre es mejor ir sobre los márgenes que estar subiendo en forma artificial, digamos, ¿no es cierto?, valores fijos respecto de permisos, patentes o áreas, digamos, de trabajo. Concuerdo en que haya
un tratamiento especial para aquella propiedad minera que está capturada y que no está poniéndose en juego permanentemente. Y eso, evidentemente, que probablemente esta norma apunte en ese sentido, pero está agravando en forma, a mi juicio, inadecuada operaciones que están hoy día, o pertenencias, digamos, que están en desarrollo, ¿ah? Y eso de alguna manera podría afectar. Creo que no va en la línea correcta, digamos. Eso por el lado de las patentes. Por el lado de la ENAMI, sí, efectivamente la ENAMI, estamos viendo en la prensa permanentemente, y los que estamos viendo ahí, un alto grado de deterioro, digamos, financiero de su operación, fundamentalmente radicado en la Fundición Paipote, digamos, que es la que explica mayoritariamente las pérdidas que ha tenido. La ENAMI, sin embargo, es un actor fundamental en este ecosistema minero, probablemente con mayor presencia en la pequeña minería, pero no es despreciable en la mediana minería. Si bien los actores más grandes de la mediana pueden tener respuestas a través de mecanismos que usan los grandes, con los traders o cosas de ese tipo, digamos, para colocar sus producciones, un porcentaje importante de la mediana minería entrega sus productos a la ENAMI, y eso de alguna manera evidentemente podría impactar negativamente en el futuro de esas operaciones, por tamaño, por volumen de producción, etc. O sea, convengamos que un lote de, qué sé yo, 5.000 toneladas de cobre al año, distribuido mensualmente en 400 toneladas mensuales en concentrado, no sé, pues estamos hablando de 1.000 toneladas de concentrado, no tienen un lote mínimo para poder hacer exportaciones en términos comerciales razonables, digamos, ¿no es cierto? Lo cual podría incrementar los costos de comercialización en forma importante, digamos, para estas empresas. Entonces yo creo que ahí, con ENAMI, entiendo que hay un capítulo, uno de estos días, digamos, donde se va a hablar el tema de ENAMI, se va a poder desarrollar con mayor precisión y profundidad el tema. Yo creo que a ENAMI hay que darle una mano en términos de buscar ahí mejorías en sus operaciones, licuar su stock, etcétera, de tal manera que tenga la liquidez suficiente para poder enfrentar este periodo más crítico que está enfrentando. Pero es un actor muy, muy relevante en el ecosistema minero. Sin duda, un rol fundamental en la minería chilena. Juan Carlos, no sé si tú tienes algo con respecto a estos temas. A ver, del tema de patentes, Jorge, la verdad es que no saltó como uno de los temas prioritarios en el estudio, dentro de las preocupaciones. Claramente los temas de permiso estaban mucho más, digamos, arriba en las preocupaciones de la industria. Eso no quiere decir de que no sea un tema importante, pero desde el punto de vista de las prioridades de las dificultades no estaba. Y bueno, pero sí, sí creo que sí, comparto la opinión de Cristian de que es importante que exista un mecanismo que movilice y oriente el conocimiento de la propiedad minera hacia negocios, ¿no? Y probablemente sea necesario, bueno, refinar el mecanismo, ajustarlo, hacerlo más efectivo, pero, digamos, el objetivo final de mayor movilidad de la propiedad minera, mayores negocios, creo que es claramente muy, muy relevante. Y en lo de ENAMI, bueno, ciertamente es un actor central en lo que es pequeña minería, sobre todo en el centro norte de nuestro país. Yo la reflexión que hago simplemente, Jorge, es que creo que hay que empezar a tomar nota de un deterioro más generalizado del Estado de Chile, ¿no? Creo que estamos viendo que los problemas a nivel de gestión del Estado se están multiplicando lamentablemente mucho y de manera muy, muy alta. Lo vemos también en Codelco, lo vemos en una infinidad de otras situaciones. Por lo tanto, si bien esta es una problemática específica asociada a la realidad de ENAMI y conocemos sus causas, creo que no hay que dejar de lado que hay que dar una mirada mayor, ¿no? de gestión pública, que hay que
que hay que traer acompañada a la hora de buscar una solución para el caso de Nami. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Carlos, nos han llegado una pregunta, yo tengo una que me llegó por otro día, y que tiene que ver con, dice que la participación de la mujer en la gran minería alcanzó un 15% en el 2022 y el estudio indica que la meta de la mediana es un 10%. ¿Cuáles serían los factores que han impedido una mayor participación femenina en la mediana minería? Primero, confirmar tu percepción con las cifras, digamos, Juan Carlos, y después Cristian nos habla un poquito más de la industria. Sí, bueno, antes de pasarte la palabra, Cristian, el número se ha incrementado de 7 a sobre 9, efectivamente algo cercano al 10. Por ahí estamos. Ya, perfecto. Cristian. Sí, a ver, yo diría que, bueno, se van votando paradigmas o visiones, por así decirlo, más conservadoras respecto a este tema. Hoy día, en la mediana minería, hablo de las empresas que conozco, es normal encontrar personal femenino, digamos, en varios puestos de operación que cuando uno lo mira en retrospectiva, hace 10 años atrás era medio difícil, digamos, jefes de turno, jefas de área, se están incrementando en forma importante. Algunas empresas contratistas, transporte de minerales, etcétera, donde uno ve los conductores de camión también, digamos, que se están ¿cómo se llama?, están copando esos puestos de trabajo. Yo creo que esta es una tendencia que se va a seguir acentuando, y no me cabe ninguna duda que como sector y como segmento, digamos, si bien es un tema que hay que seguir trabajando, va a ir incrementando paulatinamente, digamos, ¿no es cierto?, la presencia femenina en las distintas operaciones. Probablemente aquellas más pequeñas es un poco más difícil, digamos, pero las empresas medianas más grandes y las de mitad ahí en ese cuadro que presentó el estudio, yo creo que las 7, 8 más grandes están incorporando en forma permanente, digamos, personal femenino en las distintas operaciones. Perfecto, yo entiendo que estamos un poco ya más justos en el tiempo, pero hay alguna pregunta más que nos hace Miguel Ángel. No alcanza a leer, no me completa. Miguel Ángel de Sarriá. Y pregunta cómo la mediana minería se está preparando para buscar tecnologías de lixiviación de sulfuros de baja ley. Sí, buen punto. Sí, a ver, obviamente el óxido es un mineral que se está agotando, cada vez hay menos, cada vez más difícil encontrar, sino que lo digan los grandes. Y efectivamente se están haciendo ahí lo mismo con los pilotajes, esto que tú preguntabas, se están incursionando en algunas líneas, digamos, para ver la posibilidad de lixiviar a lo menos los sulfuros, estos secundarios, entiéndase, calcosina o ornita, digamos, a lo menos eso para poder aprovechar las capacidades de electroobtención que tienen varias de las empresas del segmento. Yo creo que también esa es una realidad que está avanzando con buena velocidad, y eso debiéramos verlo en los próximos, yo diría, entre 3 y 5 años, un incremento significativo en la capacidad de lixiviar esos sulfuros. La pirita y la calcopirita, bueno, está un poco más complicado. Yo diría que ahí esas tecnologías todavía están más en desarrollo todavía, digamos, y sería difícil aventurar si ahí vamos a tener algunas buenas noticias en esa materia, pero son evidentemente los desafíos que está enfrentando el segmento en relación a los óxidos, en relación a las operaciones de SX electrowinning, digamos, que se están quedando sin ese abastecimiento importante. Sí, Jorge, yo agregar solamente que creo que este quiebre tecnológico, no sé si será un quiebre radical, pero sí me parece un cambio tecnológico muy importante. Es sumamente pertinente porque lo que estamos viendo es que el aumento del consumo de cobre hacia fines de la década va a ser muy significativo, por lo que todos sabemos, digamos, la transición
por la descarbonización. Y no hay proyectos, la verdad, lo decía Jorge Riasco al comienzo, no hay grandes proyectos en carpeta, por lo tanto, ¿dónde se va a producir el aumento de producción? Va a tener que ser en avances tecnológicos como una mayor extensión, una mayor base de lixiviación. Y en ese sentido, lo que yo te puedo decir en mi experiencia también es que veo que hay una mayor disposición a probar esta tecnología en compañías medianas, comparado con las grandes. Las grandes, bueno, tienen un alto ego, por decirlo así, creen que pueden resolver el problema por sí mismos, ¿no? Pero hay mucha investigación en curso, hay iniciativas de empresas que están avanzando con esta tecnología. Yo lo que he visto, mi experiencia es que donde se pueden hacer las pruebas es en compañías medianas, así que eso yo creo que es un elemento positivo de esta relación entre la escala de la mediana minería y las pruebas tecnológicas que se necesitan para dar estos saltos que la industria necesita. Perfecto. Hay un par de preguntas más asociadas a temas tecnológicos. Yo entiendo que también hay un día dedicado a la tecnología, Sí. pero hay otra que voy a hacer porque también me interesa mucho y la vinculo con el tema de la propiedad, el porcentaje de la propiedad de la mediana minería que está en capitales chilenos. Y uno ve que, claro, hay al menos una que uno reconoce públicamente como una empresa listada, pero hay una serie de otras empresas, o sea, el resto no está. Entonces, ¿cómo está el tema del financiamiento y cómo existe la posibilidad de ampliar más la participación de la industria de la mediana minería en la Bolsa de Valores de Chile? Y cómo ven los temas de financiamiento. Yo no sé si se levantó esa información, Juan Carlos, también en el estudio. No, particularmente no, Jorge. Solamente vimos la estructura de capital y no hicimos un análisis del financiamiento, digamos, más dinámico, ¿no? Yo creo que una buena idea, Cristian, para el futuro. Ahora, creo que el segmento de la mediana minería, en su necesidad de crecimiento, ciertamente que va a necesitar recorrer esta ruta, ¿no? De una manera más innovadora probablemente. Y en ese sentido creo que se abren caminos. Se abren caminos. A todos nos gustaría tener más presencia en la bolsa, pero yo creo que no es fácil. No tenemos un sistema financiero, vamos a decir, pródigo hacia lo que es el sector minero. No estoy hablando solamente de este caso, en general es difícil que haya una comprensión. Los mercados especializados siguen estando en Canadá, en Australia y en Londres finalmente. Son los tres mercados, concentrarán el 95% del capital minero en el mundo, ¿no? Bueno, y Estados Unidos también, por supuesto. Así que creo que hay una oportunidad, Jorge, de recorrer un camino porque vienen desafíos nuevos, pero va a haber que trabajar, yo creo que va a haber que trabajar mucho para poder vincular el sistema financiero chileno con el sistema financiero especializado para la minería que ya existe. Creo que ahí en esa vinculación podría haber más oportunidades que tirarnos solo a la piscina, porque esa es una piscina que no conocemos tanto. Sí, me gustaría ahí agregar lo siguiente. O sea, yo creo que también en el último tiempo algunos bancos han experimentado cambios importantes, digamos, en su percepción del segmento, particularmente en las empresas, yo diría, más grandes del segmento. Uno ve, por ejemplo, el tema del Espino, que fue capaz de generar un proyecto con participación de inversión externa, digamos, donde hay un análisis del negocio, donde uno ve que los plazos, digamos, puede construir un flujo de caja, traerlo a valor presente con recursos mineros medidos, indicados, inferidos en la condición, no sé, pues de un informe tipo 4301, digamos.
que eso le va dando también seguridad a los bancos y a los que finalmente invierten en esto. El año pasado, por ejemplo, la empresa nuestra fue capaz también de armar un crédito sindicado con 3 bancos de la plaza. Aprovecho de pasarle publicidad, BCI, Itaú y Santander, digamos, donde las divisiones mineras están más en las prácticas que nombra Juan Carlos, en las prácticas tipo canadiense, ¿no es cierto?, donde logras tú construir un modelo y una visión de tu negocio en los próximos 10, 15 años, con lo cual puedes generar un proyecto que valore el negocio propiamente tal y que no dependa de la familia o el accionista de la empresa que tiene que finalmente terminar poniendo el aval para poder justificar un préstamo, digamos, ¿no es cierto?, para desarrollar el negocio. Yo creo que eso se está cada día más imponiendo, ese tipo de práctica, tener un buen control de la exploración en términos de tu geología, tus testigos, con los patrones adecuados, con la norma 43101, llegando a ese nivel, digamos, que te permita hacer trazabilidad de todos tus procesos. Y eso al final le está dando seguridad al que presta la plata o al que invierte. Esto no es solamente para el banco o es para el mercado, digamos, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que hay una oportunidad para la mediana minería de poder avanzar en eso. Y yo creo que ahí la apertura en bolsa es una cuestión que no debiera ser complejo, salvo las profundidades de cada mercado, digamos, pero no debiera ser complejo en tanto y en cuanto estas empresas logren empaquetar toda esa información y entregarla en forma adecuada al mercado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que participaron, que se conectaron, agradecer especialmente también a Juan Carlos por la participación del panel y por el estudio. Yo personalmente me despido y agradezco a nombre de SESCO también la oportunidad que nos tengo de estar participando de esta instancia y dejo ahora a Cristian también para unas reflexiones finales y pues ya cierre de la actividad. Así que a todos muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Bueno, a ver, compartir ahí con toda la audiencia que para nosotros como Soname, digamos, el estudio tiene que marcar un antes y un después, ¿no? Yo me juego bastante, yo este segmento lo conozco durante muchos años y he visto de su desarrollo, los dolores que tiene, los problemas que enfrenta permanentemente, pero también creo que está llamado a jugar un rol estelar en los próximos 10 años, digamos, dentro del sector minero. Y ahí, obviamente, este insumo que estamos generando y que está ya emitido con todos estos antecedentes que nos ha presentado Juan Carlos en la mañana, para poder compartirlo con las autoridades políticas, económicas, tributarias, etcétera, a objeto de poder dar a conocer y entender mejor este sector, a objeto que la política pública se haga cargo de él y lo regule como corresponde, y no, a nuestro juicio, como yo también lo veo, un sector que está totalmente sobreregulado, que tiene prácticas de gestión y sistemas de gestión ultra modernos y que son comparables incluso con los de las empresas grandes. Entonces es necesario eso visibilizarlo para que se entienda mejor el mecanismo y la forma como puede seguirse desarrollando en el futuro. Desafíos hay muchos. Evidentemente los que estamos dentro del segmento de la mediana tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de alargar nuestros proyectos, nuestras visiones, nuestros horizontes de trabajo. Tenemos que ser capaces de ampliarlos, porque creo que estamos hoy día presos en proyectos de muy corto alcance, y en la medida que no hayan cambios importantes en las normas, esto puede jugar en contra del desarrollo futuro de este segmento. También creo que el nivel de relacionamiento que tenemos en los territorios es algo particular, es algo, como se decía ahí, más del 70% de los trabajadores de estas empresas son de las localidades en las cuales estamos insertos, y eso genera factores protectores importantes para el desarrollo de esta actividad en el futuro.
Por lo tanto, creo que el segmento como tal tiene una serie de posibilidades en el futuro de seguir incrementando su tamaño, su aporte, su contribución, digamos, al país, pero se requiere definitivamente de que las autoridades y todos los que estamos de alguna manera insertos conversemos bien del rol que queremos darle, objeto que podamos atender la demanda que va a venir en los próximos años de minerales críticos. Por aquí parten. Los proyectos grandes partieron de hallazgos puntuales, y yo creo que hoy día en carpeta hay la posibilidad de seguir incrementando las producciones del sector de prácticamente 300.000 toneladas por año. Yo creo que entre un 15 y un 20% sin problema en los próximos 2 o 3 años, si las condiciones se nos dan en términos de la celeridad de permisos, etc. Así es que la idea de esta semana es poder plantear todos estos aspectos, los dolores que tenemos, sincerarlos, transparentarlos, a objeto de que hagan carne quienes nos pueden ayudar a resolver esto en el mediano plazo. Muchísimas gracias por la concurrencia. Juan Carlos, a ti por este estudio potente, al nivel de Plus Mining, por cierto, y a Jorge por acompañarnos esta mañana y permitirnos hacer estas rondas de preguntas y consultas y reflexiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, mañana está el tema, se continúa con el seminario y el día de mañana es la mediana minería y su camino con ENAMI. Un tema muy importante. Así que eso. Gracias a todos. Gracias, Jorge.